¿Qué es el tono muscular? ¿No? Que obviamente tiene que ver con nuestros músculos, cómo influye en nuestras vidas cotidianas un exceso de tono muscular. Y ya voy a comenzar a leerles una explicación muy buena que encontré en internet, ¿no? El tono muscular, también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Ayuda a mantener la postura y suele decrecer durante la fase del sueño. ¿Sí? Lo que quieren decir acá es no estamos hablando de tonificación. Lo primero que hay que distinguir es que el tono muscular no es tonificación. La tonificación es lo que hacemos en los gimnasios o cuando hacemos algún deporte y nosotros lo que queremos dar es más masa muscular, entonces inflamos las fibras musculares a través de ejercicios y contracciones musculares. El músculo tiene una característica que es que cuanto más trabaja, más potencia tiene, y cuanto menos trabaja, más se debilita. Por eso cuando nos quebramos un brazo, una pierna o algo y estamos enyesados, tenemos que hacer rehabilitación después porque el brazo queda flaquito y sin fuerza. Entonces el músculo tiene potencia, tiene esta posibilidad contráctil, como lo hemos dicho en muchos programas, y a mayor trabajo y a mayor contracciones, más tono tienen. Entonces estamos hablando de tonificación, que es una cosa. Cuando hablamos de tono muscular, como les leí recién y vamos a seguir leyendo, esto lo estoy aclarando yo, estamos hablando de algo que sucede en el cuerpo en reposo, y que es que el sistema nervioso, y ahora lo voy a leer como está escrito acá, pero yo se los cuento también con mis palabras para que lo entendamos mejor, todo el tiempo, constantemente, involuntariamente, a todos los músculos está mandando un mensaje. Por eso los músculos siempre tienen esa tensión mínima necesaria que da la forma a nuestro cuerpo, a nuestros músculos, a nuestra postura, y hasta cuando estamos durmiendo o en reposo con la menor cantidad de movimientos posibles, estos músculos siguen recibiendo automáticamente, no es voluntario, este estímulo del sistema nervioso autónomo que hace que nuestros músculos tengan este tono o esta tensión muscular. Hay una tensión en reposo necesaria para la postura, para la posición, para cuidar los huesos, para ayudar a los huesos también al sostén del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto fluctúa y no es siempre igual, o cuando hay alguna cuestión de algún desequilibrio, donde por ahí tenemos lugares donde nuestros músculos se instalaron en un hipertono, hiper de más, ¿no? Un tono muchísimo más alto del que necesitan y ya no bajan de ahí porque están instalados, o en un hipotono o flacidez, ¿no? Donde pierde ese tono y donde cada vez está más blandito. Entonces, ahora voy a seguir leyendo, esto se los estaba comentando yo para que entendamos mejor, y después lo importante de todo esto es entender que al margen de si se nos instaló algo o algún lugar tenemos ya más flácido o más como contracturas crónicas o tensiones crónicas, al margen de esto, el tono muscular se puede trabajar con ejercicios, este tono que no tiene que ver con la tonificación, vuelvo a aclarar, y que esto puede hacer que podamos tener más relax y menos estrés. Entonces vuelvo a leer lo que habíamos leído antes y sigo leyendo lo otro. El tono muscular, ahora ya sabiendo que no es lo mismo que tonificación, también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Ayuda a mantener la postura y suele decrecer durante la fase del sueño porque necesitamos menos tensión muscular. La tensión no es mala, el exceso de tensión es malo. Es como la cuerda de la guitarra, ¿no? Nosotros necesitamos cierta tensión en los músculos para poder funcionar bien. El tema es el exceso. Se refiere a la tensión, contracción parcial que exhiben los músculos cuando se encuentran en estado de reposo, lo cual es mantenida gracias a la acción de las unidades motoras, receptivas y gracias al correcto funcionamiento del reflejo miotático. Hay impulsos nerviosos inconscientes que mantienen los músculos en un estado de contracción parcial, y si hay un súbito tirón o estiramiento, el cuerpo responde automáticamente aumentando la tensión muscular, un reflejo que ayuda tanto a protegerse del peligro como a mantener el equilibrio. En condiciones normales el tono muscular es mantenido inconscientemente y sin fatiga por medio de la actividad del sistema nervioso, principalmente por la acción de los usos musculares y del circuito del reflejo miotático específico. Ocurren entonces contracciones parciales y asincrónicas de las fibras musculares. De esta forma se mantiene un tono muscular adecuado y sin fatiga, ya que las fibras musculares que se contraen
van rotando de forma que no se mantienen contraídas de forma permanente, sino que ceden a la función a otras en un ciclo coherente. Por otra parte, el tono muscular desaparece si se destruyen algunas partes de reflejos monosinápticos. Hay trastornos físicos que pueden hacer que haya un tono muscular anormalmente bajo, hipotonía, que es lo que yo les comentaba antes, o anormalmente alto, hipertonía. La presencia de una inervación casi continua deja claro que el tono describe una condición de base. No hay en general ningún estado en reposo al estar en activación presente. ¿Sí? Este artículo sigue, es muy interesante y es un poquito lo que yo les iba explicando antes y lo que vamos a seguir profundizando, que es normal y necesario cierta tensión muscular, porque los músculos para responder necesitan contraerse, volver a un estado de reposo, y el tono muscular, que no es la tonificación que voy a hacer en el gimnasio, sino que tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo y nos va dando este mensaje constante, es el que mantiene la postura de nuestro cuerpo y es el que va fluctuando durante el día, y cuando estamos en reposo total o descansando, durmiendo, es cuando menos tono tenemos. Por eso nosotros, los que trabajamos con terapias naturales, los reflexólogos, los masoterapeutas, yo observo muchísimo el tono muscular del consultante cuando llega, si tiene un tono excesivo para lo que está haciendo cuando está sentado hablando conmigo. Observo cuando se acuestan en la camilla y es impresionante cómo se ve muchas veces que se acuesta una persona en la camilla y la cantidad de tensión innecesaria para la postura que hay, ¿no? Que a medida que vamos haciendo la sesión, la persona va pudiendo soltar un poco más y terminan bajando el tono. En estas sociedades, como hablamos siempre en los distintos programas, y en estas culturas donde hay tanta exigencia, donde hay tanta necesidad de salir al ruedo cada día, muchas veces más allá de lo que el cuerpo pueda, y tenemos que exigirnos y tenemos que... Por ahí, aunque nos sintamos mal, hay que salir a trabajar, porque hay gente que si no trabaja no cobra el día porque está por hora o porque el tipo de trabajo que hacemos requiere de eso, o algunos pierden el presentismo y las exigencias y los chicos y el colegio. Estamos forzando mucho la máquina. Entonces, al forzar mucho la máquina, en general el tono muscular se pone más defensivo y muchas veces estamos con un hipertono constante, mucho más de lo que necesitamos en cada situación, y no nos damos cuenta, y las emociones también influyen. En este artículo no sale, pero que yo les leí hace un rato, pero sí yo lo sé y lo he trabajado con las terapias. El tono muscular es influido muchísimo por las emociones, por los nervios, por un montón de cuestiones. Entonces, todas las terapias naturales son excelentes para trabajar este tono muscular en reposo, que la gente pueda empezar a tener un cuerpo donde vaya utilizando la energía que necesita y no a veces esta exigencia por demás, donde encima que tenemos que exigirnos, estamos usando el triple de energía de la que necesitamos para cada cosa que hacemos. Estamos en Descontracturados en el Aire, son 15 y 17 minutos, no veo que estén llamando, se van a perder ganarse la sesión. 4866-0900, no sé si llamó alguien, debe haber llamado, pero porque yo no miro mucho para la cabina. Pero 4866-0900 es el teléfono. Estamos regalando una sesión de reflexología a cada persona que llame, que la pueden usar durante el año cuando quieran. Aprovechen en el espacio de los 7 soles, excelentes terapeutas que han estudiado más de 2 años, un grupo humano maravilloso, trabajamos en equipo, es fantástico, los atendemos todos, así que aprovechen este regalo. 4866-0900, ahí vi que están atendiendo el teléfono, muy bien. Y si alguno quiere salir al aire y contarnos un poquito cómo siente su cuerpo, cómo están sus tensiones corporales, si siente que gasta más energía de la que necesita en cada acción, porque vuelvo a repetir, al margen de que a veces tenemos exigencias y nos exigimos el doble nosotros y el cuerpo está muy desgastado y muy exigido y sobreexigido, a esto le sumamos que no nos damos cuenta, y esta misma ansiedad y este mismo estrés nos lleva a tener cada vez más el tono muscular en reposo muy alto, muy alerta. Por lo tanto, lo que esto provoca es muchísimo más cansancio. Entonces, la idea de este programa es que al margen de la vida que tenga cada uno y de las exigencias que tengan cada uno, podamos ir descubriendo, y les voy a dar un ejercicio como hacemos todos los programas, podamos ir descubriendo que a la misma exigencia que tenemos, podemos ir disminuyendo ansiedades, excesos de tensión en los músculos,
exceso de energía que gastamos para hacer algo que lo puedo hacer con menos energía. Y a mismas responsabilidades poder cansarnos menos si cambiamos un poco la actitud, la conexión con nuestros cuerpos. Estábamos con el tema del tono muscular, ¿sí? Yo les comparaba hoy, cuando les leí el texto que busqué en internet y se los expliqué un poco con otras palabras también, que nosotros no era lo mismo tonificación que tono. La tonificación es lo que uno va a buscar cuando hace un ejercicio en un gimnasio o cuando va a kinesiología para rehabilitar alguna parte del cuerpo que por algún motivo necesitó rehabilitación, sea una quebradura, haber estado mucho en cama, una cirugía, ¿no? Pero al margen de esta tonificación que se hace a través de ejercicios, el cuerpo, haga o no haga gimnasia, tiene algo que se llama tono muscular. Que este tono muscular responde constantemente al sistema nervioso autónomo. La mayoría de los músculos esqueléticos tienen toda una parte voluntaria, ¿no? De las neuromotoras que mandan el estímulo y yo decido cuándo mover el músculo esquelético, pero el tono muscular no es voluntario, es constantemente influido por el sistema nervioso autónomo. Este tono muscular tiene que ver con una tensión que tienen los músculos, ¿sí? Constantemente, que es el que le da la forma al músculo, el que da la postura al cuerpo y el que junto con los huesos ayudan a sostener el cuerpo. Los que sostienen el cuerpo son los huesos, pero los músculos ayudan. Y este tono muscular también, para los que somos holísticos y hicimos un montón de actividades integrales, como la autonía, el yoga, la expresión corporal, sabemos que también responde mucho a las emociones. Si estoy estresado, si estoy angustiado y si tengo miedo, mi tono muscular sube muchísimo. Si estoy deprimido, sin ganas, desanimado, generalmente mi tono muscular baja, está como amorfo, ¿no? Como que no tengo fuerza. Este tono muscular, cuando está sano, que también fluctúa todo el tiempo, es necesario. No es que la tensión sea mala. Como decíamos antes, la tensión es necesaria para poder producir los movimientos y la postura. No la tensión excesiva, no las contracturas, no cuando no podemos fluctuar el músculo, ¿sí? Entonces, todo esto responde al sistema nervioso autónomo, es parte de nuestro cuerpo, es necesario. Yo lo comparaba con la cuerda de la guitarra, que si están muy flojitas suenan muy feo, si están demasiado tensas, por ahí también suenan feo o terminan quebrándose. Pero si están en un tono justo, ¿no? Uno las va afinando y suenan armónicas y sale una música maravillosa. Vamos a buscar con ejercicios corporales que nuestros músculos puedan funcionar como una guitarra, sacando sonidos bellísimos y dándonos más relajación y más bienestar a nuestro cuerpo y más energía cuando la necesitemos. Y ahora vamos a empezar a ver cómo detectar nuestro tono muscular en reposo y cuando nuestro tono está más alto del que tiene que estar, más apretado del que tiene que estar para la posición o la cuestión en la que estamos en el momento. Si yo estoy acá sentada en la radio hablando con ustedes y necesito un tono que mantenga mi posición sentada y un tono en mi boca y en mi lengua para poder hablar y una tensión determinada, atención y tensión determinada, que hablamos que es el exceso de tensión lo malo, ¿no? No la tensión, porque el músculo necesita de esta tensión, tiene que ver con una cuestión de energía necesaria para que yo pueda cumplir con mi función de hacer el programa, de contarles cosas, de poder expresar en tiempo y en forma, porque no puedo hablar tampoco mucho más lento, ni estar pensando 2 horas cada cosa que digo, porque el ritmo del programa es otro. Pero si yo a esta tensión necesaria le agregara y me diera cuenta que tengo las manos apretadas, que tengo tensión en los hombros más de la necesaria para estar sentada en una silla, que pongo mucha más tensión para mover los músculos faciales para hablar, que el estrés que me produce estar acá es muchísimo más grande, entonces hay un gasto de energía enormísimo que no tiene que ver con la actividad en sí y que puede tener que ver con otras cosas. Esto es un ejemplo que yo les doy, ¿no? Que puede tener que ver con miedos, con emociones, con nervios, con estrés, con inseguridad, pero no tiene que ver con la actividad en sí, porque la actividad en sí a mí me llevaría determinada atención, tensión, dinámica, ¿no? Y mi tono muscular, o nuestro tono muscular de la gente que estamos trabajando acá en la radio, tiene que ser uno que fluctúa, por supuesto. Cuando este tono
en esta posición sube muchísimo más, por todas estas cuestiones que hablábamos antes, empiezan a generar mucho más desgaste físico, mucho más cansancio, mucho más angustia, mucho más estrés. La idea es ir dando ejercicios y cómo detectar. Ni hablar cuando nos vamos a acostar. Yo les decía hace un rato antes de la pausa que muchas veces cuando vienen los consultantes a mi consultorio, ya sea para hacerse reflexología, masaje o cualquiera de las terapias que yo hago, ya empiezo a observar desde que entran, cuando hablan, cuánta tensión tienen en su cuerpo, si no hay un desgaste energético mucho más fuerte del que se necesita para lo que se está diciendo. Y muchas veces cuando se acuestan en las camillas, uno mira el cuerpo de la persona que está acostada supuestamente en estado de reposo, el estado más relajado del cuerpo, y sin embargo hay una cantidad de tensión innecesaria que muchas veces empieza a bajar a lo largo de la sesión. A veces baja muchísimo, a veces baja la mitad, a veces baja un poco, depende también de la resistencia de cada uno. Todo esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Y para los que somos holísticos y creemos en la integridad del cuerpo, de más está decir que hay un montón de cosas psíquicas, emocionales y de pensamientos que se ponen en juego cuando a una persona le cuesta mucho bajar a la hora de ir a descansar, de recibir una sesión, cuando gasta mucho más energía de lo que necesita, de energía del cuerpo, ¿no? Para algunas cuestiones, porque se están poniendo en juego otras cosas. Por eso hay cansancios que no tienen que ver solo con la actividad, sino con cómo hacemos la actividad. Entonces, ahora en un ratito vamos a dar un ejercicio y vamos a ver cómo detectar este tono muscular, que la piel también nos va a ayudar un montón, ¿no? Sentir la tirantez de la piel en algunas zonas, observarnos y cómo tratar de aflojar al máximo los músculos que fluctúan y saben. Tenemos que confiar en la sabiduría corporal, porque ellos saben cuando necesitan tensar más para poder cumplir una función, ¿no? Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, en realidad el sistema nervioso es uno, pero se divide para poder estudiarlo y por las funciones que cumplen, que son como una balanza. Los hemos nombrado muchas veces, que es el sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el que nos eleva el tono muscular y la tensión muscular para poder responder a determinadas actividades, y el parasimpático es el que relaja los músculos, los párpados, la respiración y nos invita más al descanso. Obviamente que si yo tengo que salir a correr una carrera o estoy haciendo un deporte o estoy corriendo el colectivo o necesito estar acá en la radio con determinada cuestión, yo no puedo tener un relax absoluto porque mi cuerpo no respondería. Entonces no es malo que los músculos tengan otra tensión, que nuestro cuerpo genere estresores, que también los estresores pueden ser buenos o malos. Nosotros necesitamos de la energía del estrés para la adaptación y un montón de cuestiones. Lo que es malo es cuando tenemos exceso de esto y no podemos compensar, ¿sí? Entonces la idea va a ser ahora cómo podemos detectar si estamos con un tono muscular mucho más alto del que necesitamos y cómo podemos hacer un ejercicio para relajar, que se los voy a dar casi al final del programa. La idea de este ejercicio, si lo pueden hacer acostados es mejor, y si no sentados. Acostados porque sería el tono, digamos, la postura del cuerpo para que el tono esté en reposo total. No tengamos que vencer la ley de gravedad, no tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo muscular, más que entregarnos al piso, a la cama, a la colchoneta, a la camilla, donde estemos. Si no, lo hacemos sentados. Entonces la idea es, si podemos acostarnos, nos acostamos, boca arriba. Tratamos de conectarnos con los apoyos, cerramos los ojos, sentimos las partes del cuerpo que tocan con el piso, con la cama, con donde estén acostados, y vamos a empezar a sentir que en cada exhalación, ¿no? Cuando estamos respirando en cada exhalación, el cuerpo se va entregando más al piso. Y vamos a empezar a mirar nuestro cuerpo con esta mirada de tratar de detectar cómo está nuestro tono muscular en reposo. Para esto vamos a detectar cómo está nuestra piel, si en alguna parte del cuerpo la piel está tirante, si los músculos están tirantes, si tengo las manos apretadas, si tengo la boca apretada, si hay algún músculo que está apretando, y si yo siento que en algún lugar de mi cuerpo hay algo que podría estar más relajado en esta posición, que no tengo que hacer ningún esfuerzo para vencer la ley de gravedad, y todavía no se soltó.
Entonces con los ojos cerrados, acostados en algún lugar boca arriba, sintiendo los apoyos y los contactos del cuerpo con el piso, sintiendo cuáles son las partes del cuerpo que no apoyan con el piso, las curvaturas de la columna, y registrando si hay algo que me cuesta soltar. Cómo está la piel, si hay algún lugar que la piel esté tirante. Y voy a comenzar desde mi cabeza a darme permiso para que mis músculos se suelten, sabiendo que no me voy a caer a ningún lado, sabiendo que el piso o la cama o donde esté acostado me sostiene. Y en cada respiración y en cada exhalación voy a sentir que mi cuerpo se hunde más en los apoyos. Voy a tratar, en la medida de lo posible, de que mi cuerpo no ponga resistencia al soltar. Y cada vez que suelto el aire, suelto las tensiones, suelto las angustias, suelto las tristezas, los enojos. Trato de conectarme con la alegría innata que tiene el cuerpo por el solo hecho de existir. Y para empezar a aflojar cada vez más, vamos a hacer movimientos suaves desde la articulación de la pierna, moviendo un poquito la pierna para un lado y para el otro. Primero lo hago con la izquierda, desde la articulación con la cadera, la articulación coxofemoral, con las piernas estiradas, como si alguien me amacara la pierna, desde la cadera muevo para un lado y para el otro. Luego lo hago con la otra pierna, luego con un brazo, desde el hombro, luego con el otro, y luego muevo la cabeza lentamente para un lado y para el otro. Vuelvo a dejar el cuerpo quieto, relajado, tirando todo el peso sobre los apoyos, soltando, y voy a hacer 3 respiraciones profundas. ¿Sí? Ahora el tiempo se nos termina acá del programa. Hagan 3 respiraciones profundas cuando lo hicieron conmigo, o lo hacen después cuando lo puedan hacer. Y con esto terminamos el programa de hoy. Se los vamos a subir a Facebook. El próximo programa les damos otro ejercicio, vamos a filmarlo. Y este ejercicio está muy bueno para soltar el cuerpo a la noche, a la mañana, ¿sí?